Estimados y estimadas participantes en la sala y aquellos que se conectan con nosotros virtualmente, me gustaría darles la bienvenida a este seminario. Como embajador de Suiza aquí en Uruguay, me complace que la octava plataforma regional para la reducción del riesgo de desastres se celebre en Punta del Este. Pero me complace aún más que se hayan tomado el tiempo, a pesar de las restaurantes muy lindas y playas muy lindas, a participar en este seminario sobre un tema muy importante. Alerta temprana para reducir pérdidas y daños conectando comunidades a través de la tecnología. Les agradezco mucho su participación. Suiza está comprometida con la reducción del riesgo de desastres desde la adopción del Marco de Acción de Hyogo en 2005. Al igual que muchas otras delegaciones, Suiza participó activamente en las negociaciones sobre el Marco de Sendai 2015-2030 y además acoge la Plataforma Mundial que se celebra cada 4 años en Ginebra. La Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, COSUDE, ha organizado este evento en cooperación con sus oficinas en la región andina y Centroamérica para presentar 3 ejemplos concretos de cómo los sistemas de alerta temprana y la acción temprana pueden ayudar a reducir las pérdidas y los daños causados por los desastres y los efectos del cambio climático. Escucharemos a expertos sobre cómo la ciencia y la tecnología están ayudando a conectar a las comunidades entre sí y con los sistemas de gestión de riesgos de los países. Es mi placer presentarles a las personas que nos guiarán en este acto. El señor Roberto Méndez, profesor de la Universidad Mayor San Simón de Cochabamba, en Bolivia, presidirá la sesión. Y la señora Nicole Clot, coordinadora del Programa Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres y Respuestas Rápidas, y directora adjunta de COSUDE en Perú, hará una breve introducción y preparará el escenario para este evento paralelo. Me complace darles la palabra. Muchas gracias. Estimados y estimados participantes en la sala y los que unen a nosotros de forma virtual, es un gran placer para mí como directora suplente de COSUDE de Perú y coordinadora regional para reducción del riesgo de desastre y respuesta rápida darles la bienvenida al evento de COSUDE sobre alerta temprana para reducir pérdidas y daños. En la última conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en noviembre en Egipto, pérdidas y daños ha recibido por fin la atención necesaria que muchos países y comunidades que sufren daños climáticos llevan años pidiendo. Sin embargo, no solo tenemos centrarnos en las pérdidas y daños que se causan los desastres, sino que por fin tenemos que pasar de la acción reactiva a la acción proactiva. En este contexto, UNDRR pidió a los Estados miembros que apoyaran el objetivo de Zero Climate Disasters para 2030,
Con el aumento de la frecuencia y la intensidad de los fenómenos relacionados con el clima, es necesario reducir la vulnerabilidad y la exposición a estas amenazas para que no se conviertan en desastres que provocan pérdidas y daños. Uno de los pasos definidos para las Naciones Unidas para alcanzar este objetivo es establecer sistemas de alerta multiamenazas end-to-end y inclusivas para todos hasta 2027, ya que una combinación con la acción anticipatoria es una de las herramientas más eficaces para reducir la mortalidad y las pérdidas económicas por desastres. A pesar de los considerables progresos que hemos realizado en la aplicación del marco de Sendai durante los 8 años, no estamos donde tenemos que estar. Por ejemplo, no hemos alcanzado el objetivo de reducir el número de personas afectadas en desastres. Peor, aún incluso ha aumentado en un 80%. Además, la revisión de medio término del marco de Sendai enfatiza los siguientes mensajes claves específicos vinculados al SAT. La movilización de recursos, tecnologías y capacidad para implementar y extender el alcance de los sistemas de alerta temprana multiamenaza permanece limitada. Hasta la fecha, solo 95 países han reportado la existencia de sistemas de alerta temprana multiamenazas. Eso representa una cobertura muy baja de la población mundial. Llamo atención que la cobertura de los sistemas alerta multiamenazas en la región América Latina y Caribe es la más baja a nivel global. En nuestro evento, ahora vamos a conocer diferentes maneras como la ciencia y la tecnología, desde aplicaciones artesanales hasta altamente complejas, contribuyen a cerrar esta brecha, dándole un rol clave a las comunidades que están o deben de estar en el centro de los sistemas de alerta temprana y que sufren los efectos de estos desastres. Con los sistemas de alerta temprana y acción anticipatoria podemos intervenir antes que se produzca un desastre y de hecho no solo en desastres relacionados con el clima, como las inundaciones presentado en el primer ejemplo, sino también en desastres geológicos, como los terremotos presentados en el segundo ejemplo. Terminamos con una experiencia que demuestra la vinculación de acción anticipatoria con el SAT para amenazas hidrometeorológicas y geológicas. En este sentido, tengo ahora finalmente el gran placer de presentar a nuestras panelistas. Alicia Queraza, directora regional para América Latina de Practical Action. Luis Alonso Amaya, director general de Protección Civil de El Salvador. Luis Iván Girón, gerente de Programa de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la Asociación Vivamos Mejor Guatemala. Y Guadalupe Martínez, representante de la Presidencia Pro Tempore Perú ante CAPRADE. Los que no están presentes en este panel y muy poco en esta plataforma regional son las personas afectadas día a día de los desastres. Por eso queremos ahora darles la palabra en el siguiente video para cerrar el último tramo hasta las comunidades.
Los altos niveles de riesgo en las Américas y el Caribe demandan diversas estrategias de preparación y respuesta que involucran a actores de todos los niveles. La alerta temprana y la acción anticipatoria salvan vidas y bienes, por tanto, son una contribución importante para reducir las pérdidas y los daños. Informamos si ha habido lluvias, la intensidad de la lluvia, el nivel que acumuló el pluviómetro y también ahora estamos agregando el clima, ¿no? Si el cielo está despejado, sirvió para estar alertas, para poder comunicarnos entre nosotros y al mismo tiempo tenemos también la obligación como miembros de la red de monitoreo informar a las organizaciones en el caso que haya una cuestión ya de alerta, digamos, ¿no? Prácticamente ya nos está reconociendo como parte de su red de información porque la característica del CENAMI es que da datos a nivel general, de distrito o de provincia, pero nosotros damos datos prácticamente cada 2 kilómetros, 5 kilómetros, de acuerdo a la distancia en donde está colocados los pluviómetros, y eso hace que la información sea mucho más minuciosa, ¿no? Más concreta. Hemos podido establecer controles de calidad muy estrictos de los datos que se generan en el campo y llegan a los centros de registro. Y también hemos podido afinar los programas de cómputo que automáticamente determinan la ubicación y la magnitud de un terremoto. Con esto hemos logrado reducir los tiempos que requieren estos programas para declarar una alerta. Son muchos los desafíos que hay que enfrentar. El principal, a mi juicio, es el de crear en la población la suficiente confianza en el sistema como para que no permita la duda al momento de recibir una alerta. El reto está en operar y mantener un sistema robusto con un mínimo número de falsas alertas. Y eso requiere de una alta inversión, tanto en instrumentación de gran calidad y durabilidad, como en una capacitación constante del personal encargado de las redes sismológicas. La ciencia y la tecnología deben facilitar la conexión entre las personas y los sistemas nacionales de protección civil y gestión del riesgo, reconociendo que las personas están en el centro de los sistemas de alerta temprana. Estamos trabajando respecto a lo que es la evacuación del volcán. Tuvimos una experiencia inolvidable respecto a desastres. Había un grupo de personas trabajando casi a las faldas del volcán. El volcán estaba tirando mucha ceniza. Entonces ellos, a través de una llamada telefónica, se comunicaron con el administrador. Entonces nos comunicamos así y fue de esa forma que ya pusimos en práctica el plan de evacuación y nos dirigimos al lado de arriba. De hecho, acá está un rótulo de señalización que dice ruta de evacuación. Nosotros contamos con un plan de evacuación por desastres del volcán, pero lo pusimos en práctica realmente ese día. Los sistemas de alerta temprana contribuyen a articular los lazos de colaboración entre las comunidades de prácticas, de reducción del riesgo de desastres y cambio climático, uniendo capacidades y fondos en ciencia y tecnología al servicio de las comunidades en riesgo. Sirve para que la gente tome conciencia y empiece a ser ellos mismos los actores de las soluciones a sus problemas, en este caso todo lo que es prevención de desastres. Muy buenos días. Bueno, tenemos los insumos ideales, vamos a decir, para unir esos tres elementos: ciencias y tecnología, sistemas de alerta temprana
y pérdidas y daños. 3 elementos que encontramos alrededor de los desastres. Vamos a compartir ahora 3 experiencias justamente relacionadas con ello. En las sesiones que hasta ahora he asistido, en algunos momentos los mensajes eran: todo esto es muy complejo. ¿Cómo acercamos a las comunidades donde realmente se viven los impactos de los desastres y los efectos del cambio climático? Y en esta primera parte justamente hemos tenido las voces de las comunidades y ahora vamos a tener las experiencias de estos 3 programas. ¿Cuáles son los caminos alrededor de los sistemas de alerta temprana particulares de cada uno para dar respuesta justamente a esas preguntas que están circulando en este evento? Voy a invitar primero a Alicia, por favor, para que ella justamente esto que parece muy complejo nos permita mostrar que el SAT puede ser un instrumento justamente para acercarse a la comunidad, para traducir ello para una adecuada preparación, pero particularmente para oportunas acciones anticipatorias. Por favor, Alicia. Un gusto estar aquí con ustedes. Vamos a ver. Ciencia, tecnología. Ahí está. Bueno, en Perú, en mayo y octubre del año pasado, la laguna glaciar Upiscocha, a los pies del Nevado Usangate, se rebalsó 2 veces, afectando a la comunidad de Ocongate y ocasionando pérdidas y daños económicos y no económicos. Además, se estima que cada familia perdió alrededor de $2.000 para los próximos 5 años por reducción en la producción de fibra de alpaca por afectación de su área de pastoreo. Perdieron en promedio 15 alpacas por familia. ¿Sí? Ok. Ahí está la laguna. Esa laguna no existía antes. Es una nueva laguna glaciar, resultado del calentamiento global, que el calentamiento global genera. Nadie compensó la pérdida o reparó el daño a la comunidad de Ocongate y peor aún, no hubo manera de evitar ese desastre. Antes teníamos hermosos glaciares en nuestra cordillera de los Andes, ahora tenemos lagunas glaciares. De hecho, el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares ha identificado en un estudio del año pasado 3.000 nuevas lagunas glaciares. Siguiente. Aquí podemos ver el ejemplo de una laguna que pertenece a la cuenca del Vilcanota, desde el año 2006 al año 2017. Así como las lagunas glaciares, tenemos otros efectos del cambio climático que generan inundaciones. En algunos casos la correlación es clarísima, en otros hay investigaciones en curso. Y sabemos que no vamos a poder mitigar el cambio climático y las comunidades no se van a poder adaptar a tiempo. Entonces, ¿se pudo hacer algo diferente? ¿Se pudo reducir esa pérdida de alguna manera? Por un lado, se vienen discutiendo enfoques y modelos hacia la reparación, ¿no?, en beneficio de las comunidades más vulnerables a los efectos del cambio climático. Pero por otro lado, contamos con el enfoque de acción anticipatoria. ¿Qué es la acción anticipatoria? No. A ver si me ayudan con el… Ahí está. Esa es la acción anticipatoria. Es lo que sí podemos hacer. Es lo que sí podemos hacer en cuanto a inversiones, organización, durante la ventana de tiempo que existe entre que se emite una alerta y antes de que se produzca, que se sienta el impacto de la crisis, sea luz, deslizamiento, inundación. Un buen ejemplo de acción anticipatoria, por ejemplo, es la compra y distribución de kits de purificación de agua antes de que las inundaciones y consecuente escasez de agua potable suceda. En ese sentido, la acción anticipatoria nos permite una optimización de la acción humanitaria que va a ser necesaria sí o sí por daños y pérdidas inevitables resultados del cambio climático. La acción anticipatoria en ese sentido permite salvar vidas y bienes y permite a las comunidades recuperarse más rápidamente. Por esa razón, con el apoyo técnico… no sé por qué se va para atrás. ¿Ahí? Ya.
Por esa razón, con el apoyo técnico y financiero de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación y de la Fundación Zeta Zurich, venimos implementando el programa de acción anticipatoria en los Andes, donde el Centro del Clima de la Cruz Roja y Practical Action hemos comenzado a promover ese enfoque de acción anticipatoria para reducir los daños y pérdidas en Perú, Bolivia y Ecuador. Por el momento enfocado en inundaciones, pero con una proyección multirriesgo. Pero para que la acción anticipatoria sea óptima, requiere de la participación activa de la ciudadanía. Y ya sabemos que las comunidades se involucran cuando confían plenamente en el proceso, pues su costo de oportunidad de participación es muy alto. Entonces, ¿cómo logramos ese compromiso y confianza de las comunidades hacia las alertas? A ver, con esto, que seguro lo vieron también en el video, que es Ciencia Ciudadana. Este es un pluviómetro artesanal que alrededor de 60 brigadistas han utilizado en la cuenca del Rímac en Perú y que también vamos a usar en la cuenca del Vilcanota en Cusco y en el río Beni en Bolivia. Ellas y ellos han medido, a ver si me sale, se va para atrás. A ver si podemos ver a los brigadistas. Se está yendo para atrás. Ahí está. A ver, ahí los ven. Ellas y ellos han medido la precipitación con este instrumento y con el WhatsApp, ¿no? O sea, las dos herramientas, y con el WhatsApp han compartido información y alertas, tanto entre ellos como con sus autoridades locales. Lo que hemos podido evidenciar en Practical Action es que la ciencia ciudadana permite este involucramiento que la acción anticipatoria requiere. Y para terminar, la participación ciudadana también es facilitada por las tecnologías libres, pues al ser de bajo costo permiten mayor cantidad de puntos de medición y de ser gestionadas y mantenidas por miembros de la comunidad. Un par de ejemplos cercanos son estas estaciones climáticas con microprocesadores Raspberry Pi, cuyas piezas son producidas con impresora 3D. O más recientemente también las estaciones LIDAR, desarrolladas con Imperial College, que hemos instalado en el río Vilcanota, Perú, y también el río Beni, Bolivia, que miden el nivel del río como una alerta temprana a inundaciones. Bueno, muchas gracias. Gracias, Alicia. Creo que ha compartido los ejemplos. Por un lado, cómo la acción anticipatoria también permite una optimización de la ayuda humanitaria, ¿no? Que es, creo, un elemento clave de acercar a la gente. También una recuperación más rápida. Si la oportunidad de la acción anticipatoria se genera, por supuesto que la recuperación, como mencionó, es mucho más rápida y efectiva. Y finalmente un diálogo entre ciencias y tecnología académica, etcétera, con la ciencia y tecnología ciudadana, ¿no? El ejemplo que ha mostrado, que permite justamente a las comunidades participar, generar, comunicar información. Es decir, desde los equipos hasta la gente para acciones anticipatorias oportunas, pero también para un diálogo con los tomadores de decisiones. Gracias nuevamente, Alicia. Estoy seguro que a ustedes les están surgiendo preguntas. Esas preguntas las vamos a canalizar a través a los que están presentes, a través de el Slido, donde ustedes van a poder, a través de ese código, conectarse y poder ya introducir sus preguntas. Y a las personas que están conectadas virtualmente, en sus pantallas, en la parte de la derecha, tienen un botón rojo para también conectarse con Slido y recuperar las preguntas que tengan de aquellas personas que están conectadas virtualmente. Muy bien, vamos a ir a la segunda experiencia con Luis, que es un sistema de alerta temprana de terremotos, un programa regional, donde Luis nos va a compartir otra vez cómo esos pocos segundos que nos puede dar un sistema de alerta en terremoto son tan importantes para salvar vidas. Y muchas veces surgían también en los debates anteriores el costo y cómo también el programa tiene esa estrategia para reducir el costo-efectividad
de los sistemas de alerta temprana. Por favor, Luis. Damas y caballeros, tengan muy buenos días. Bueno, ya casi buenas tardes. Gracias, Roberto, por estar guiando este panel muy importante. Antes de referirme a los sistemas de alerta temprana que tienen que ver con eventos geológicos, quisiera retomar una experiencia que me gustaría compartirles de un evento que tuvimos en El Salvador el 8 de noviembre de 2009. Cuando ocurrió en ese país, tuvimos una vaguada por la tormenta tropical Ida y tuvimos una vaguada que en básicamente 3 horas nos dejó un promedio de 450 milímetros de lluvia. Para El Salvador, que su promedio anual de lluvias oscila entre 1.600, 1.800 milímetros, tener 400 en 3, 4 horas, 5 horas, es una situación extremadamente grave, crítica. Tuvimos muchos daños, muchas pérdidas. Indudablemente también esas pérdidas incluyeron pérdidas humanas, pero hay un caso al que me gustaría comentarles, un municipio llamado San Pedro Mazahuat, en el que los daños fueron exactamente los mismos que en todos los otros municipios, excepto vidas humanas. ¿Qué hizo la diferencia? ¿Qué hizo la diferencia entre un municipio y otro? Explícitamente un sistema de alerta temprana que les permitió alertar tempranamente, evacuar tempranamente, albergarse tempranamente y, ¿por qué no decirlo?, disponer incluso de alguna asistencia humanitaria. ¿Qué significa esto? Que los sistemas de alerta temprana tienen un objetivo muy importante y específicamente es salvar vidas. Indudablemente que la amenaza sísmica, siendo uno de los fenómenos geológicos más complejos, tienden a generar, digamos, mucha dificultad en cuanto a su previsión. Pero ese debe ser más allá de una conclusión desesperanzadora, debe ser para todos los que trabajamos en el tema de la gestión prospectiva del riesgo. Y la reactiva, por supuesto, debe ser más que una acción desesperanzadora, debe ser un reto. Debe ser un reto. Nuestra apuesta debe estar enfocada en que cada día tengamos sistemas más robustos de alerta temprana que vayan de la mano con lo que, por ejemplo, presentaba el profesor de Lopsicori en Costa Rica. Tener esa capacidad de poder darle a la población momentos críticos, minutos críticos que les permitan evacuar tempranamente, alertar a su propia comunidad y si en el peor de los casos el momento cero de la materialización del evento sísmico llega sin oportunidad alguna, al menos tener segundos críticos que nos permitan buscar un espacio seguro, un espacio vital, como muchos de los que se tuvieron en el terremoto del 13 de enero de 2001 y el 13 de febrero en El Salvador. Para ese año recuerdo que la moda era tener algunos aparatos que a partir de la oscilación que genera la ocurrencia de un sismo empiezan a producir un sonido muy pero muy agudo. Curiosamente habían llegado un año antes, en el año 2000, y eran muy caros, según recuerdo. No todos podían accesar a un aparatito de esos, que únicamente lo que utilizan es una batería de estas AA. Algunos que hoy pueden dar fe de cuánto les pudo haber servido, todavía está en estudio si es cierto o no es cierto, pero más allá de todo eso, al final podríamos decir que sirvió como un instrumento de alerta temprana. Vale la pena seguir invirtiendo en sistemas de alerta temprana para eventos geológicos, más allá de la complejidad que tiene.
Yo creo que sí, creo que vale la pena. Creo que vale la pena seguir invirtiendo invertir, mejor dicho, vale la pena invertir en todos aquellos procesos, en todo aquello que nos permita darle a la población un segundo chance de vida. Muchas gracias. Gracias, Luis. Bueno, ha mostrado un ejemplo de que en esos pocos segundos, como dice, la gente tenga la capacidad de reacción, pero particularmente el justificar estas inversiones que permita salvar vidas. Ese creo que es el objetivo y, por supuesto, complementario a ello, todo lo que tiene que ver con la capacitación y que se traduzca justamente en una respuesta y reacción por parte de la comunidad. Suena complejo los sistemas de terremotos, pero mientras cumple ese objetivo de salvar vidas, toda inversión es justificada. Gracias, Luis, nuevamente. Bueno, pasamos a otro sistema, otra experiencia de sistemas de alerta temprana con el otro Luis que está presente, que es el caso de sistemas de alerta temprana en volcanes. Y aquí es interesante, Luis va a compartir con nosotros la ciencia y tecnología como una herramienta muy poderosa para transformar y para transferir conocimientos a la gente. Adelante, por favor, Luis. Gracias, Roberto. Bueno, quiero empezar diciéndoles que Guatemala es uno de los países que tiene la mayoría de volcanes activos de Centroamérica y me atrevo a decirles que de América Latina. Cuenta con 3 volcanes totalmente activos, que es Volcán de Fuego, Volcán Pacaya y Volcán Santiaguito. Este último catalogado a nivel nacional por un ranking como uno de los más peligrosos y también por internacionales, por expertos internacionales, como uno de los más peligrosos de América Latina. A los alrededores de estos volcanes conviven 700,000 familias, las cuales tienen sus medios de vida puestos ahí. Y esta misma experiencia que hemos visto y que en años anteriores también las instituciones lo han vivido, nos ha identificado que una de las líneas de acción es poder generar capacitaciones o generar capacidades a todos los niveles. Y esto quiere decir institucional, municipal y comunitario. No podemos dejar de lado ninguno de los 3. Pero siempre basado en los 4 pilares de los sistemas de alerta temprana. Y esa es la base que tenemos. Es un poco el círculo morado que ven ustedes ahí, en el cual es conocer a qué nos estamos enfrentando. Segundo, monitorear de lo que ya estamos viendo a qué nos vamos a enfrentar. Tercero, difundir o comunicar patrones de cambio de lo que estamos monitoreando y vigilando. Y por último, tener una respuesta efectiva en todos los niveles, no solo a nivel comunitario, sino una respuesta efectiva de cómo emitir una alerta y una comunicación. Algunos dirán, bueno, son los volcanes más peligrosos. Santiaguito es un volcán muy joven, tiene 100 años y como joven tiene toda una energía para seguir dando lata, como decimos en Guatemala. Y hay que conocer muy bien este tipo de volcanes. Cuando se da este monitoreo y estamos viendo que hay que capacitar y conocer bien estos volcanes, ahí es donde entra un poco la ciencia. Y la ciencia es la parte de coordinar también el nuevo conocimiento y los cuales hemos acercado a instituciones como la Escuela Politécnica Federal de Zúrich y la Universidad Autónoma de México, donde tienen expertos tanto en volcanes como de sistemas de alerta temprana o aplicaciones, los cuales también tienen una conexión con el proyecto ATAC, los cuales están dándole soporte técnico científico a esta parte. Sin embargo, mucha de esa información los científicos necesitan elaborar información y los cuales hemos elaborado, como ven ustedes, estaciones multiparamétricas, modelos de elevación digital por medio de drones. Ya los técnicos, y no es tanto la institución nuestra, sino que los técnicos de INSIDU Medio con Red ya tienen esas capacidades de poder generar información para futuro.
Y eso les sirve a los científicos para poder generar información que también les están enseñando al tema científico desde esa parte. Pero ustedes dirán, si tan peligrosos son estos volcanes, ¿por qué la gente convive ahí? Y no es más porque las tierras, los suelos que hay en las faldas de los volcanes son las tierras más ricas que hay, producto de los nutrientes y minerales que generan estas erupciones volcánicas. Ahora, para concluir, quiero decirles que el tema multiamenaza, se ha detectado que hay diferentes amenazas producto de eventos volcánicos. Sin embargo, cuando interactuamos, como bien lo decía Luis, cuando interactuamos con un patrón de lluvia que ha cambiado y tenemos depósitos volcánicos en las faldas, generamos lahares y ahora lahares mucho más fuertes. Esto hace que tengamos estaciones multiparamétricas como estaciones climáticas, estaciones sísmicas, infrasonido, toda una red que una satisfacción que da es que ha sido diseñada propiamente por el personal de INSIBUME, pero también con un acompañamiento en la instalación por personal de protección civil, pero también de las comunidades y de las fincas que están asentadas ahí. Entonces, el patrón de comunicación, tratamos de que haya una fluidez de comunicación entre la parte institucional hacia la parte de protección civil, de la protección civil hacia la parte municipal y de la parte municipal a la parte comunitaria, y que hablemos el mismo idioma. Si ese patrón no se da, hablamos de un teléfono descompuesto y entonces el mensaje no llega. Aquí quiero terminar con esto, se está trabajando en una aplicación ya para que la población tenga su aplicación y pueda tener una alerta. Va a haber una incertidumbre, como todos los sistemas de alerta temprana. Sin embargo, el tema es seguir conociendo, seguir practicando y seguir afinando todos esos sistemas. Bueno, con eso me quedo, les dejo unas imágenes ahí, modelos de elevación digital con drones, utilizando teléfonos smartphone para análisis de vulnerabilidad, para monitoreo de volcanes por medio de los observadores, técnicos municipales utilizando aplicaciones de monitoreo climático, científicos o técnicos capacitando tanto en México como en otros países y bueno, tratando de conectar toda esta parte. Gracias. Gracias, Luis. Bueno, la importancia del sistema primero multiamenaza, el fortalecimiento de capacidades, pero de forma simultánea, como mencionó Luis, tanto a las autoridades, a las comunidades y también a la academia, ¿no?, que muchas veces está lejos. En este ejemplo vemos la forma simultánea, como además de transmitir la información, algo importante que mencionó, genera confianza en todos los que están involucrados alrededor de un sistema de alerta temprana. Y también por el tipo de amenazas de este sistema multi, también hay un buen puente que hace el sistema de alerta temprana para acercar a las comunidades de riesgos y la de cambio climático. Bueno, hemos tenido 3 experiencias alrededor del SAT para dar justamente respuesta a ciencias y tecnología, reducción de daños y pérdidas y particularmente acercar en beneficio a la comunidad. Bueno, hay inquietudes en el público. Y vamos a pasar a las preguntas que se han generado a través del Slido. Bien, nos quedan, bueno, como siempre, el tiempo es corto. Y bueno, tenemos algunos minutos para algunas preguntas. Voy a tratar de dirigir algunas a los panelistas o también los 3 pueden hacerlo de forma muy rápida. Una primera pregunta dice, ¿cómo se entrelaza la información que generan los ciudadanos con los otros sistemas de recolección? En el fondo, ese diálogo de lo que la población o la comunidad obtiene información y cómo se articula con los equipos. No sé, ¿algún voluntario? Por favor. Alicia. Bueno, en el caso de la cuenca del Rímac, en Lima, Perú, y en Beni, también en Bolivia, se está trabajando mucho la coordinación de las brigadas con los centros de operación y emergencia locales, ¿no? Entonces, cuando yo les mencionaba que, por ejemplo, con los pluviómetros captaban información, generaban data y los compartían a través de WhatsApp, entonces ahí tanto el COEN como los ciudadanos que utilizan los pluviómetros, en ese ejemplo específico,
podían compartir la información y ver si podía haber como cierta coherencia, digamos, ¿no? Entonces, no es que sea una data que se pueda sumar o correlacionar, o sea, no está homogenizada, porque tienen naturalezas distintas, pero sí permite tanto a las brigadas como a las autoridades locales poder tomar acción y poder generar alertas. Gracias, Alicia. En el caso de El Salvador, quisiera comentarles que muy atinadamente la Dirección de Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha creado una red denominada Red de Observadores Locales. ¿Qué son los observadores locales? ¿Y cómo se genera? Digo concretamente para responder esta pregunta, que de paso me parece muy atinada. Generar ese diálogo creo yo que es muy importante, y en este caso la Red de Observadores Locales básicamente es un pool de recursos humanos que han sido formados en alguna medida por esta institución, pero que también entran en contacto con instancias de protección civil, tanto de nivel comunal como de nivel municipal. Tener una red de observadores locales no solamente nos permite, por ejemplo, evaluar qué tan asertivos están siendo los modelos matemáticos que dicen que un río podría tener un aumento en el caudal a partir de cierta cantidad de milímetros de lluvia en la cuenca alta. Es el observador local el que nos dice si toda esa lluvia que en algún momento estimamos que iba a generar un aumento en el caudal del río, realmente está sucediendo o no en la cuenca baja del río. Y a partir de ahí son las personas que viven en las riberas del río los que nos permiten evaluar qué tan asertivos estamos siendo, qué tanto los pronósticos realmente están funcionando. Y por supuesto, a partir de ese diálogo determinar qué acciones concretas deberíamos hacer, como por ejemplo, establecer escenarios de riesgo que nos permitan determinar cuántas familias, por ejemplo, tendrán que ser evacuadas en algún determinado momento, cuántos albergues vamos a necesitar y por supuesto cuánta asistencia humanitaria en algún momento podríamos necesitar para suplir las necesidades inmediatas de estas personas. Sí, no, yo solo quiero poner un ejemplo en esa parte comunitaria que hay que tener muy buena observación de lo que pasa a nivel comunitario. En el tema climático es bien interesante porque, igual como dice Luis, tenemos ahí un proyecto de observadores climáticos comunitarios con sus pluviómetros y tomando datos, y regularmente esos datos nos los pasan a nosotros y los transformamos en gráficas, estadísticas y todo eso. Pero eso de un momento los técnicos científicos lo conocemos y sabemos, digamos, esos cambios de patrones y variabilidad que hay. Sin embargo, en la comunidad, ¿qué les queda? Si ponemos una gráfica, para nosotros es fácil, pero para mucha gente la gráfica no es tan visible, digamos, o tan entendible. Sin embargo, es bien interesante. Yo no sé si en sus países les pasa, pero regularmente en Guatemala, en cada comunidad hay un puesto de salud y hay una tabla de peso talla. Los que tienen niños entenderán lo que es el peso talla. Entonces, si está arriba de esa gráfica, pues está aumento de peso. Si está menos de la gráfica, está con una desnutrición, digamos, o hay un patrón ahí. Sin embargo, al preguntar a la comunidad, solo las mujeres entendían esa gráfica, los hombres no, porque los hombres no llevan a los niños a los puestos de salud. Entonces era más fácil hacerles entender explicar, que cuando la lluvia se sale de un récord histórico que ha tenido en los últimos 30 años, que estamos hablando de cambio climático, entonces ahí está pasando algo. Ahí está pasando algo y entonces puedan lograr saber que ese puntito de esa lluvia cayó fuera de lo que podría tener. Entonces es interesante observar lo que está pasando en las comunidades, qué se tiene para poder explicar, y ese es el tema de la comunicación. El tema de la comunicación de cómo, y nos cuesta como técnicos, poder transformar los datos que tenemos en poder explicarlo a nivel comunitario qué cambios han pasado. Pasa lo mismo con el tema de volcanes. O sea, la gente convive con los volcanes. Todos los días hacen explosiones los volcanes y uno le dice, ¿pasó algo diferente? No. Todos los días hace erupción el volcán. Entonces no hay una entre si vieron 2, 3 explosiones. Entonces obviamente los técnicos tienen mayor información. Gracias. Bueno,
Voy a ligar dos preguntas que justamente tienen relación con lo que acaban de compartir los colegas. La primera dice, ¿cómo son elegidos esos miembros en la comunidad que van a ser responsables de levantar información? ¿Qué tipo de capacitación reciben? Y la segunda pregunta, que está ligada a lo último que dijo también Luis, ¿qué sucede con las comunidades que no cuentan cobertura de servicios de telecomunicación para el ciclo de información y transformación? Quizás empezamos contigo, Alicia. Sí, bueno, digamos que en diferentes comunidades el tejido social varía, ¿no? Entonces, depende mucho de qué tanta organización ya existe, de si, por ejemplo, ya tenemos líderes comunitarios que ven el tema de riesgos, y ahí, digamos, dependiendo de qué tan organizados ya están, se puede tener un proceso, digamos, más rápido de identificación de líderes comunitarios, de brigadistas. Pero nosotros hemos tenido experiencia en ambos ámbitos, ¿no? En zonas donde no ha habido mucha organización social y en zonas donde ya habíamos encontrado un tejido, y claramente cuando tienes comunidades vulnerables hay mucho interés en participar y poder identificar líderes que claramente pueden estar más involucrados. Entonces sale desde la misma comunidad, no es tanto que uno los elige, ¿no? Gracias, Alicia. Quizás para la segunda parte, a Luis. ¿Qué pasa cuando no hay servicios de telecomunicación? ¿Cómo hacen que los sistemas a nivel comunitario, el segundo Luis, se mantenga la misma efectividad y llegada de la información para que se genere la reacción? Sí, es un tema bastante complejo. Sin embargo, hace poco lo estábamos discutiendo con personal de INSIUM y de Conred. Sí hay sectores que no hay acceso a telefonía, digamos, la cobertura. Sin embargo, ya casi podría asegurar el 98% del territorio tiene cobertura, digamos, en teléfono. Ahora, el siguiente paso que estamos viendo es que se pueda hacer una alianza con las telefonías que sí lo pueden hacer, que es de poder conectar o dar datos en cierto tiempo a ciertas áreas, digamos, cercanos a los volcanes o las zonas más expuestas, para poder tener en alguna forma datos, aunque sea de datos de mensaje de texto, y puedan contar con ello. Es un poco complejo, pero creemos que la ventaja es poder, no sé si la palabra es vender, pero sí centrar en que obviamente, miren, cuando pasan los desastres, estas telefonías se vuelcan, digamos, al tema de la ayuda humanitaria y se gastan. Volcán de Fuego generó 219 millones de dólares en pérdidas. Regularmente ese margen es lo que se hace, pero a la telefonía, al poder dar acceso a datos, hacen temas de prevención. Entonces hay menos, digamos, inversión en tema de atención a desastres que hacerlo con algo como esto en la parte de las telefonías. El tema de la responsabilidad social empresarial, que por ahí hay que entrar desde esa parte. 30 segundos. No, sí, muy rapidito. Una de las cosas que hemos visto con la pandemia es que ya servicio básico, agua, electricidad, internet, ¿no? Entonces, para todas las actividades económicas de los distintos pueblos, ¿no? Entonces, definitivamente se tiene que impulsar mucho el acceso a internet, pero también, digamos, en las zonas que todavía no hay cobertura, sí existe un sistema de portavoces, de altavoces, ¿no? Entonces también se usa como una segunda opción. Gracias. Bueno, vamos a terminar. Lo siento, hay algunas preguntas aún, pero con el primer Luis. Dice, ¿a qué nivel se está dando en sus países, cuando hablamos de la región, la coordinación de los diferentes sistemas de alerta? ¿Y cuáles son los principales desafíos al respecto? Cómo no, con mucho gusto. Me gustaría partir de que los sistemas de alerta temprana, independientemente sean para eventos geológicos o eventos hidrometeorológicos, hay que denotar que todos tienen 4 componentes que son vitales. Número 1, la generación de información científica que nos permite dar paso al siguiente componente, que es el alertamiento, no el aviso. El procedimiento que debería permitirnos avisar o alertar a la población la inminencia de la ocurrencia de un evento o la materialización de una amenaza.
El tercer componente, un sistema que nos permita, a través de colores, a través de, qué sé yo, cualquier otro instrumento, permitirle a la población que denote el riesgo al que están expuestos y que en determinado momento está aumentando. Y por supuesto, darles a ellos o facilitarles o construir con ellos una serie de pasos que todos, absolutamente todos en la comunidad deberían conocer y seguir en caso de que se dé el aviso. En eso se incluye, por ejemplo, la alarma también, ¿verdad? Que es otra cosa muy diferente. Alicia mencionaba, por ejemplo, el sistema de altavoces. Bueno, qué buen sistema de alarma. ¿Qué pasa con las comunidades donde no tenemos energía eléctrica y el sistema de altavoces no puede funcionar? Hay que pensar en otro, pero igual hay que incluirlo. ¿A qué nivel se está dando? Bueno, quisiera remitirme particularmente al caso de El Salvador, y creería que en algunos países de la región centroamericana básicamente la realidad es la misma. Indudablemente que el sistema de alerta temprana parte por tener instituciones científicas que tengan instrumentos muy robustos para generar la información. En el caso de El Salvador, la Dirección de Observatorio de Amenazas, en el caso de Guatemala, ICIBUME, INETER y así otros, el Auxicori y otros en los otros países. Entonces, ¿qué otra institución tiene que ver con esto? Definitivamente las instancias de protección civil, emergencias o defensa civil o cualquiera que sea la denominación. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los países somos los que tenemos presencia a nivel territorial y somos los que estamos obligados, haciéndonos llamar los entes rectores de la defensa civil, protección civil o la emergencia, a formar, a procurar que se construyan los diferentes o se hagan los diferentes planes de orden regional, municipal, departamental y comunal. Indudablemente que aquí hay un elemento muy, pero muy importante y en opinión muy personal, el más importante de toda esta cadenita y es la comunidad. En la medida que los involucremos, que generemos capacidades, que desarrollen el sentido de pertenencia hacia los sistemas de alerta temprana, indudablemente que vamos a procurar su efectividad. Bien, gracias. Estamos con el tiempo justo. Gracias a los tres panelistas. Y ahora voy a pedir a Guadalupe de Caprade que nos pueda hacer un redondeo de lo que hemos escuchado. Y también Guadalupe va a compartir con nosotros un panorama general de la región andina en relación a los sistemas de alerta temprana. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la presencia el día de hoy aquí. Los países miembros de la Comunidad Andina han ratificado su compromiso por reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante la ocurrencia de eventos de desastre. En ese sentido, la Estrategia Andina para la Gestión del Riesgo de Desastres y su plan de implementación al 2030 responden a este propósito común regional a través del fortalecimiento del conocimiento compartido. En este marco se elaboró la compilación de experiencias sobre la implementación de sistemas de alerta temprana de los países miembros de la Comunidad Andina y que da cuenta de importantes avances por cada uno de los 4 países. Esta compilación muestra que los SAT son parte de la política pública en materia de gestión del riesgo de desastres en los países andinos y que en la implementación de los SAT se conjuga ciencia y tecnología con conocimientos locales y mecanismos de fácil acceso, tal como también hemos podido apreciar y observar el día de hoy en las experiencias presentadas por nuestros colegas de El Salvador y Guatemala, pero también por las experiencias en las cuales se conjuga con mecanismos más asequibles, pero no por ello menos efectivos que muestran las experiencias locales en el espacio andino. Bolivia cuenta con un sistema integrado de información y alerta para la gestión del riesgo de desastres que desarrolla mapas de riesgos de los 4 eventos más recurrentes en Bolivia, que son las inundaciones, sequías, granizadas y heladas, y los ha trabajado para 335 municipios. Además, ha implementado un sistema de alerta temprana trinacional para trabajar estrategias de adaptación a la variabilidad climática.
Colombia ha fortalecido las redes de monitoreo y los sistemas de alerta temprana en los 3 niveles de gobierno, con una significativa reducción de las cifras de mortalidad por desastres, que han pasado de 5,9 a 4,6 por cada 100.000 habitantes. Cuenta además con una amplia red de monitoreo de fenómenos hidrometeorológicos, con más de 2.100 estaciones y 8 radares que proporcionan información para todo. También cuenta con el Sistema Nacional de Detección y Alerta por Tsunami, un sistema de alerta por ciclones tropicales, así como 3 observatorios sismológicos y vulcanológicos. En Ecuador queremos destacar los SAT para amenazas volcánicas en 2 volcanes concretamente, el Cotopaxi y el Tungurahua, en la región interandina central, así como los SAT para tsunamis en todo el perfil costero y Galápagos, o 46 SAT ante amenazas hidrometeorológicas, o 46 SAT también comunitarios. En el caso del Perú, se ha fortalecido la gestión del conocimiento, el monitoreo y la articulación territorial a través de la Red Nacional de Alerta Temprana, de la que también forma parte las experiencias que nos ha traído el día de hoy Alicia. Dentro de esta red de alerta nacional temprana tenemos 245 SAT, de los cuales 17 son multiamenaza. Además, Perú está implementando el 2026 sistemas de alerta temprana a nivel nacional por lluvias intensas, sismos, tsunami y antiactividad volcánica y los peligros de origen glaciar. En general, la conexión es inherente entre los sistemas de alerta temprana con las comunidades, y esto en nuestros 4 países andinos se aborda de diferentes formas. Bolivia realiza coordinaciones permanentes con sus sistemas de alerta, regional para retroalimentar los mapas de riesgos en el uso de la planificación territorial en los municipios. Colombia ha proyectado este año el desarrollo de 19 pilotos de sistemas de alerta comunitarios, con un enfoque que permita conocer el desempeño de las comunidades y sus saberes tradicionales para integrarlos en el sistema de alerta temprana. Ecuador oficializará también este año los lineamientos para los sistemas nacionales de alerta temprana ante múltiples amenazas. Y aquí es importante remarcar las directrices que se emiten, porque estas deben ser centradas en las personas, y se enfatiza la comprensión de los SAT desde su parte mecánica y tecnológica, pero también desde el rol de la ciudadanía e instituciones para que precisamente los sistemas puedan salvar vidas. Perú integrará en la plataforma de la Red Nacional todos los sistemas de difusión de alerta temprana para que puedan transmitirse mensajes de alerta multiamenazas con una mayor cobertura, alcanzando a las comunidades más lejanas y conjugando los sistemas de difusión de gran cobertura con los conocimientos locales. En realidad, en este contexto de cambio climático, y ya para ir cerrando, con eventos cada vez más impredecibles, tanto en frecuencia como en intensidad, sumado a los riesgos geológicos, los SAT permiten reducir pérdidas y daños y reforzar la resiliencia de la comunidad. Son un medio de articulación entre la gestión del riesgo de desastres y el cambio climático, que a veces acostumbran a discurrir de manera un poco paralela, especialmente en la gestión pública. Los países de la Comunidad Andina apostamos por reforzar los sistemas de alerta temprana centrados en las personas desde varios aspectos: la ampliación de la cobertura, el rol de la ciudadanía y el reconocimiento de los saberes locales. Gracias. Gracias, Guadalupe. Bueno, un aplauso. Hemos compartido 3 experiencias en Centroamérica, una panorámica por lo que es la región andina en Sudamérica. Y ahora voy a pedir a Nicole que nos pueda cerrar la sesión. Bueno, en 1 minuto, por favor. Por este evento quisimos abogar por la importancia de sistemas alerta temprana y acción anticipatoria centradas en las personas, end-to-end,
y los sistemas de alerta temprana multiamenazas inclusivos. Con la ciencia y la tecnología proporcionado servicios importantes en todos los 4 componentes. Recordamos, cuando hablamos de los SAT con los 4 componentes, siempre tenemos considerar los conocimientos de riesgo, servicio de vigilancia y alerta, difusión y comunicación y capacidades de respuesta con los 3 principios mencionados anterior. Y finalmente, estamos convencidos que es primordial romper los silos entre la reducción de riesgo de desastres y cambio climático, uniendo capacidades y fondos en ciencia y tecnología al servicio de las comunidades en riesgo para finalmente aumentar la resiliencia. Y con esa palabra quiero terminar nuestro evento e invitarles a un aperitivo en el Salón Monte Carlos, justo enfrente, donde podemos continuar la discusión. Gracias.